Muy buenos días. Un buen feliz sábado para cada uno de vosotros. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Yo no sé ustedes, pero esas dos alabanzas últimas que cantamos, a mí me tocan cada vez que las escucho. Porque el himno de Sublime Gracia, ¿cuántos de aquí saben dónde ese himno se llevó a cabo? Dime, hermano. Ok. Y ¿saben una cosa? ¿Saben ustedes quién es el escritor de esa alabanza? Lo traigo porque a mí me conmueve. Ahorita yo estaba en ese asiento conmovido que no podía cantar. Porque esa alabanza la escribe un hombre llamado John Newton. Este hombre, antes de ser cristiano, era un chofer de barco de esclavos. Y ese escritor de esa alabanza, en la Casa Blanca hay un escrito, el auténtico, que él hizo. Y dice, escritor John Newton, melodía unknown. O sea, no puso de dónde fue que surge esa melodía. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Porque esa melodía surgió de los esclavos. Él escuchó a un esclavo entonando esa melodía. Y ahorita yo estaba sentado escuchando cómo en esa condición ese esclavo alababa a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, Señor. Y este hombre fue conmovido por ese cántico. Y podría casi decir que ese cántico fue lo que lo lleva a él a reconocer la existencia de un Dios verdadero. Amén. Porque yo pienso, solamente cuando se está a ese nivel, usted puede decir verdaderamente, es sobrenatural lo que estoy viendo yo, una persona en esta condición y alabando a Dios, hermanos. Y yo estaba en ese asiento pensando y me puse en la posición de ese esclavo. Y son cosas que a veces nosotros las escuchamos y no le ponemos mente. Pero cuando usted medita un poquito y le da la cabida, le abre la puerta al Espíritu Santo, que lo ilumine, que le enseñe qué es lo que Dios quiere revelarnos. Hermanos, ese cántico es el cántico más sonado en el mundo entero y traducido en todas las lenguas que usted se puede imaginar. A mí me encanta, cuando yo veo estas cosas así, yo voy y averiguo, me encanta averiguar. El único cántico que en el mundo entero no haya una traducción de él. Y fue de la panza de un barco de esclavos que eso salió. Y por eso es que la lección está refiriendo por quién fue que Jesús vino. Y por eso es que a mí me encanta cuando yo veo cómo Dios trabaja, porque Dios, la perfección de Dios es sin igual. No hay una perfección como la de Dios. Y la segunda alabanza también dice, yo obedezco por fe. Porque cuando usted obedece por fe, usted va a ver algo sobrenatural en su vida. Y escuchando las letras de esa alabanza, yo bendigo a Dios. Porque el tema de la lectura que ustedes escucharon, el fondo de esa lectura que ustedes escucharon, dice que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Que significa
El sermón va a ser titulado La obediencia a Dios. Por favor, vuelvo siempre a decir, desconectémonos del mundo y tratemos de escuchar la palabra de Dios. No escuchen a David, por favor, se los ruego. Escuchen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre va a tener una sustancia que nos va a enseñar y nos va a sacar todo aquello que nos sirve. Y nos va a dejar algo totalmente, por eso dice restaurados. Seremos restaurados cuando pongamos la mente nuestra, abramos nuestra puerta. Jesús dice, yo toco, si tú abres, yo entro. Le está hablando, si tú me abres tu mente, yo entraré a ti y cenaré contigo. Y tú conmigo. Pero nosotros a veces estamos tan preocupados por tantas cosas de la vida que nos absorben. Y desatendemos algo tan valioso como lo que Jesús nos dejó escrito. ¿Ya escucharon el versículo que se leyó de la lectura bíblica? Esa lectura bíblica es una lectura bien profunda que tenemos que nosotros escudriñarlo un poquito más para poder entender el trasfondo de qué es lo que Jesús en realidad vino a hacer y le otorgó a estas personas para que nos amplificaran un poquito más allá, para que nosotros podamos entender. Perdón. Acuérdense, el tema de este sermón Dios lo ha elegido, la obediencia a Dios. El Hijo vino a llevar a cabo la voluntad del Padre. ¿Y en qué aspecto a nosotros nos corresponde hoy en día hacer la voluntad del Padre por medio del Hijo Jesucristo? Gracias, amor. Es muy importante que abramos nuestro corazón y que le demos cabida a esta lectura que vamos a escudriñar en esta mañana. Les voy a pedir que abran el libro de Hebreos y se me queden en ese libro, porque ese libro es el mensaje para ustedes el día de hoy que el Señor les trae. Simplemente lo vamos a amplificar un poquito para que podamos sacarle una sustancia que no sé si antes le habíamos podido profundizarla a este nivel que Dios la ha escogido. Y quiero decirles una cosa. Yo no sé si es que Dios lo hace a propósito. Yo siempre clamo a Dios y yo digo, Señor, no, que no sea iglesia llena, que sea el que tenga que escuchar tu palabra el que asiste el día de hoy a la iglesia. Y ahorita yo estaba allá afuera y clamaba a Dios diciendo, Señor, apresura los pasos de los que vienen para escuchar tu palabra. Pero cuando Dios me pone a mí a traer una palabra, yo quiero que ustedes sepan que esta semana fue una semana y la anterior bien ocupada por muchas razones. Ustedes saben que mi esposa no estaba presente por casi 10 días. Me tocó inscribir a mi hijo en la escuela. Bueno, tuve la vida bien ocupada durante mi trabajo, mi hijo y lo demás. Siempre que preparo el sermón, no me gusta preparar el sermón. Yo le pido a Dios que no me permita meter mi ideología en la palabra de Dios. Y es por eso que Dios me ha llevado a preparar el sermón de la palabra que Él quiere que usted escuche a la última hora. No es que yo esté corriendo tampoco. No lo tome de esa manera. Simplemente que yo clamo a Dios, porque cuando nosotros hacemos lo que se llama un bosquejo para hacer un sermón, hay mucha ideología humana.
en el sermón. Pero cuando usted prepara un sermón mediante el Espíritu Santo, el hombre queda por fuera. Lo que trabaja es la palabra de Dios. Y esta mañana yo quiero que ustedes sepan que este sermón fue preparado anoche. Me tocó trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y yo salí de trabajar y le pedí a Dios que me diera fortaleza, porque son 9 horas de trabajo y media que yo estuve trabajando. Y usted sale cansado, no importa tan fuerte que usted sea y tan joven que usted esté. Con 9 horas de trabajo, usted parado todo el día, usted va a estar cansado. Y yo clamé a Dios que me diera fortaleza y palabra para yo poderles traer esta mañana. Y lo que Dios, ustedes van a escuchar es lo que Dios está proveyendo para nosotros. Así que vamos a iniciar. Voy a leer 2 capítulos y después voy a hacer una corta oración. Y el libro de Hebreos vamos a recopilar desde el principio, del versículo 1 de Hebreos 10, capítulo 10, versículo 1. Y escuchen bien la lectura, porque a veces se nos escapan tantas cosas que posiblemente yo lo voy a leer, yo saqué sustancia, pero si usted le pone atención, usted le va a sacar su propia sustancia que el Espíritu Santo me lo instruya. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hace perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Vamos a hacer una corta oración. Amante y bondadoso Señor, una vez más está su siervo ante su presencia, trayendo, Señor, su palabra. Padre, que esta palabra penetre todo corazón y mente en este lugar, y que su Santo Espíritu rasguña nuestras vidas y nos instruya y nos corrija y nos dirija en el sendero que está trazado para su pueblo. Amén. En el nombre de Jesús clamo. Amén. Amén. Hermanos, ustedes están escuchando lo que el libro de Hebreos en capítulo 10 nos está revelando. Está hablando del continuo sacrificio que se llevaba a cabo en ese pueblo. Pero escuchen el formato de palabras que se aplican en esta lectura, por favor, para que podamos profundizar un poquito más. Porque por la ley, teniendo la sombra. ¿Qué es una sombra? Una figura. El reflejo de una imagen. El reflejo de algo real. No es lo real. Es el reflejo de algo real. ¿Ok? De los bienes venideros. No la imagen misma. Ahí se lo está corroborando. No es la imagen misma. Vayamos entendiendo, porque muchas veces lo que vamos a escudriñar hoy en día, mediante la palabra del Señor, se ha enfocado en un punto. Vinieron a traer, se cometió el sacrificio, se llevó el santuario, todo el proceso que se llevaba, ¿no? Pero en esta lectura el día de hoy, el Señor va a revelar algo más profundo de lo que nosotros hemos venido visualizando como el santuario. En el versículo 4 dice:
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar ¿qué? Los pecados. Ok. Entonces, ese sacrificio que se llevaba a cabo es de los ritos que se levantaban de esta gente pensando que sus pecados eran quitados. Pero aquí le está diciendo, no puede quitar los pecados. Por eso es que el tema de hoy está basado en obediencia. Hermanos, los sacrificios que usted hace no tienen nada que ver con su salvación. Yo quiero que usted sepa el día de hoy que lo que a usted y a mí nos llevará a esa tierra prometida se llama obediencia, no sacrificio, no obras. Hoy en día a esos sacrificios le podemos llamar obras. Por favor, sígame en lo que vamos a descubrir hoy. Miren lo que nos dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Para que podamos entender qué es lo que la palabra del Señor nos quiere decir esta mañana. Primera de Samuel 15, 22 nos dice: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio. ¿Sí ven? El profeta Samuel llegó a entender que el sacrificio no era tan valioso como el obedecer. La obediencia, hermanos, es algo que transforma su ideología de pensamiento absurdo que estamos conviviendo en el día a día. La obediencia es lo único que nos va a llevar a nosotros a hacer lo que Jesús vino a hacer, la voluntad del Padre. Es muy importante que podamos entender qué es lo que Jesús nos quiere decir esta mañana. Busquemos ahora el libro de Jeremías, capítulo 35, para que vean lo que el otro profeta también entra en la misma conclusión de este tema. Jeremías 35, 13. Y son grandes profetas, hermanos, que fueron usados en gran manera por Dios. Lo que son todos estos profetas fueron los que Dios usó para revelar lo que venía en el futuro, que es Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Jeremías dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Si ven cómo Jehová manda a este profeta a decirle a toda esta gente: ¿hasta cuándo ustedes van a dejar de desobedecer mi palabra? Es muy importante que veamos bíblicamente hablando qué es lo que Dios está buscando en estas lecturas. Ahora regresemos al capítulo 10 de Hebreos y continuamos en el 5, porque este capítulo completo es lo que Dios está usando para ilustrarnos a nosotros qué es lo que Él quiere esta mañana que nosotros identifiquemos de estas lecturas. Y el versículo 5 dice:
Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradó. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro que se mencionaba ahorita temprano. Está escrito de mí. ¿Quién está hablando ahí? Palabras de Jesús. Y ahora vamos empezando a ver qué es lo que Jesús nos está diciendo en esta lectura. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como ya había sido escrito en el rollo. Hermanos, el sacrificio que Jesús viene a hacer por ti, por mí, fue establecido desde antes de la creación de este mundo. La mente nuestra siempre se queda en lo que el hombre nos ha venido revelando y mostrando. Pero cuando usted ve bíblicamente hablando, Jesús dice: como ya fue escrito en el rollo. Ya esto para mí no es nuevo. Ya esto yo lo sabía desde antes que tú existieras. O sea, yo vine a presentárteme a ti como tu Salvador y Redentor, sabiendo que tú eres un pecador. Jesús se presenta a nosotros sabiendo que usted y yo somos pecadores. Para Él no era nada de diferente de decir: oh, porque puede haber que haya alguno que sea, vine porque hay alguno que tiene un corazón que posiblemente está arrepentido y cosas. No. Jesús se presenta a pagar un precio por usted y por mí, sabiendo que usted y yo éramos pecadores. Y por eso es que el precio de esa recompensa, de esa redención, no puede surgir de sangre de animales. No puede surgir de cualquier sacrificio, de cualquier cosa que usted y yo hagamos. No hay precio para eso. El único que podía pagar ese precio se llama Jesucristo. Mas nadie podía pagar ese precio. Y si ustedes continúan leyendo del 8 para abajo también, hasta que lleguen al 9, pero yo enfaticé más el 9, que fue la lectura. El 9 dice: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Quita todas esas boberías de sacrificios, porque aquí viene el verdadero, el único que puede quitar el pecado del mundo. Remueve, pues, le está diciendo, todo aquello, porque aquí yo vine a hacer la voluntad del Padre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué le está diciendo esa lectura a usted? Esa lectura nos está diciendo a nosotros: no hay mérito que pueda cubrir tu culpa de pecado.
porque ya yo la hice una vez y para siempre. Pagué el precio por tu falta. Pero aquí vamos a entender algo muy grande ahora. Yo sé que todo esto suena muy familiar. Pero aquí vamos a entender algo bien grande que a mí anoche me impresionó cuando leía. Y se lo comenté a mi esposa. Hermanos, es por eso que nosotros como conocedores de la palabra no podemos querer nada más socializarnos con los hermanos, los que nos aman. Porque Jesucristo se relacionó con los que lo odiaban. Porque en esta palabra usted ahora va a entender el por qué es necesario que usted no tenga temor a su enemigo. Porque la palabra ahorita se lo va a decir. Que Dios pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Como lo hizo con el Hijo de Dios. Ahora veamos lo que nos va a seguir diciendo. Veamos qué dice después de esta lectura del 9 y el 10. Abran el libro de Hechos y veamos qué dice el capítulo 5 y el 29. Para ver qué nos está diciendo aquí Pedro. Hechos 5, 29. Y nos dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer ¿a quién? Antes, alabado sea la palabra del Señor. Si ven lo que todas estas personas lograron entender, la importancia que conlleva la obediencia a Dios. Es muy, pero muy necesario que nosotros estemos pendientes de la palabra del Señor. Ahora vayamos otra vez a Proverbios y vayamos al 10, capítulo 10 y ahora abran el 12, versículo 12. El versículo 12 de Hebreos, capítulo 10, versículo 12 de Hebreos nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, aquí viendo lo que le acabo de decir, se ha sentado a la diestra de Dios. Y este fue lo que me impresionó esta lectura, el 13. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esa lectura es grandísima que ustedes acaban de oír ahorita. El 13. Y Jesús se sentó a la diestra del Padre y esperando, tuvo que sentarse y esperar para que el Padre pusiera a sus enemigos a la diestra y pusiera a sus enemigos al estrado de sus pies. Me puse a ver qué es lo que es un estrado. Es cuando usted va a la corte y usted está por encima de todo aquel que está bajo de usted recibiendo una condenación. Eso es lo que Jesús tuvo que esperar a la diestra del Padre. Y entonces yo pregunto, ¿nosotros por qué somos tan impacientes? ¿Por qué queremos resultados de que queremos que Dios nos conteste? Queremos que Dios nos dé respuestas inmediatas. Acuérdese de esta lectura. El Hijo se sentó a la diestra del Padre y tuvo que esperar para que sus enemigos fueran puestos al estrado de sus pies. Es muy grande esta lectura para que nosotros podamos digerirla. El 16.
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Dice quién? El Señor. Pondré, ¿qué dice? Ahora viene otra parte muy buena que quiero que ustedes se queden con ella. Aquí, lo que va a decir ahora. Pondré mis leyes, ok. Ahora vamos a apartar todos esos ritos que han venido llevándose por tanto tiempo. Ahora yo pondré mis leyes, yo pondré mis mandamientos en vuestros corazones, ok. Dice, mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hermanos, estas lecturas, cuando Jesús habla de esta manera, usted tiene que sentarse y digerir qué es lo que Dios me está diciendo acá. De qué leyes yo tengo que ya olvidarme, porque fue hablando de las leyes que esta gente hacía. Ahora Jesucristo le está diciendo, yo tengo las leyes que verdaderamente tú tienes que aplicar para que pueda haber un renovamiento en tu mente, para que tú puedas ser distinto, para que tú puedas tener misericordia al prójimo, al humilde, al huérfano, a la viuda. El 24, versículo 24. Y consideremos unos a otros. Esta parte es muy importante también, hermanos, para que nosotros podamos digerir más a fondo esta lectura. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Oigan bien esta lectura me tocó, porque nosotros estamos pero tan tranquilos, sin darnos cuenta que la palabra de Dios nos está diciendo. El hermano Eurípides acaba de poner un pasaje que yo lo leí, que el presidente de Rusia pasó una ley que no puede escuchar nadie hablar de la palabra de Dios porque lo meten preso. Hermano, esto que vamos a leer aquí es pero tan vital, que nosotros no hemos puesto a pensar, y me da tristeza cuando veo la iglesia vacía así, porque el cristiano está fuera de órbita, está fuera de esto, de la palabra de Dios que nos está exhortando, y vemos por todas partes en los periódicos lo que está ocurriendo en el mundo, que Cristo está a las puertas y nosotros estamos durmiendo. Es pero muy preocupante, y lo que vamos a leer ahorita es con base a lo que estamos viendo en nuestra iglesia ahora mismo. Todo el mundo yéndose porque se incomodó por una ridiculez, despercatándose que la palabra de Dios le dice: hijo mío, esto es lo que yo tengo para ti, para que tú puedas digerir un poco mejor. Y oigan lo que dice el 24 en adelante. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Palabra de Dios lo que estamos leyendo acá, y está pasando. ¿Se ve en esta iglesia? A mí me preocupa, a mí me da tristeza en el corazón. Y continúa diciendo: si no, exhortaos. Hermanos, cuando nosotros nos paramos aquí a traer una palabra de Dios, mucha gente dice: wow, pero qué fuerte estuvo tu sermón. Bendiga a Dios por eso. Porque ¿qué le está diciendo aquí? Exhortaos los unos a los otros. Ese es el problema de nuestra cristiandad hoy en día. Alguien dijo algo muy fuerte y ya todo el mundo sale corriendo. No, este tipo lo que está es loco. Yo le estoy diciendo lo que la palabra de Dios está diciendo acá. Si usted me quiere considerar loco a mí, es su problema. Es su salvación que está poniendo en juego, no la mía. Sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día
se acerca. ¿Sí ven? Entonces, ¿es una responsabilidad del que se para aquí a predicar hacer eso? Dice aquí, Juan dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Yo no le pido a Dios que me dé sermones de prosperidad. Yo no le pido a Dios que me dé sermones de pañitos tibios. Yo le pido al Señor que me dé su palabra en el tiempo que yo estoy hoy en día, para poder traerla a aquellos que tienen que escucharla. Y me preocupa esta palabra. Oiga lo que dice después. Porque si pecaron voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No es una lectura suave, hermanos. Y yo la reconocí cuando Dios me puso a leerla. Yo digo, wow, pero qué profundo está esto. Qué inmenso es esto. Yo no puedo dejar de revelar algo que Dios nos muestra para que otros puedan despertarse, hermanos. Porque lo que está diciendo la palabra de Dios es lo que estamos viendo en nuestra iglesia. Los bancos vacíos. El mundo se está llevando a los mismos conocedores de la palabra. Pero qué triste lo que acabamos de leer. Que aún tú sabiendo la verdad te apartas. Es preocupante, es muy preocupante. Vamos al 35, bájense al 35. Ya estamos terminando. Oiga lo que le exhorta la palabra del Señor. Oiga lo que Dios nos exhorta. El porqué, hermano, de esta lectura. Para mí fue, cuando yo la leí, yo dije, wow, que yo no puedo descuidar la palabra del Señor. Oiga lo que dice el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene ¿qué? Gran galardón. ¿Qué galardón? Premio. Entonces, ¿recibiremos ese galardón nosotros si descuidamos? No. Dejando, ¿qué dice ahí? No dejen de congregaros. No dejen de congregarse. Porque Satanás lo va a derrotar. Congréguense porque juntos, unánimes, pueden exhortarse uno al otro. Yo puedo mandar a alguien y decir, no necesariamente David, yo no le pido a Dios. Dios lo pone porque eso Él lo tiene elegido de esa manera. Porque si yo pienso, Dios prefijó todo desde antes de la fundación del mundo, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿De quién se para o quién no se para aquí? Si a Dios le place, Él va a parar a quien Él le plazca traer esta palabra acá. Y oiga lo que dice ese 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia. ¿Qué fue lo que Jesús tuvo cuando se sentó a la diestra del Padre? Así es. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si Jesús tuvo esa paciencia, hermanos, ¿por qué nos desesperamos? ¿Por qué dejamos de venir a la iglesia? ¿Por qué no nos congregamos? ¿Por qué no aceptamos una exhortación por muy fuerte que parezca? Hermanos, en mi corazón yo nunca les vendré a decir a ustedes algo para lastimarlos. Porque en mi corazón lo que hay es amor. Yo siento amor por los hermanos. Y me preocupa. Ayude a mantener esa perseverancia. Amén. Porque lo único que nos va a llevar a nosotros a recibir ese galardón es esa paciencia que tengamos
Que tengamos esa paciencia los unos con los otros. Amén. Amémonos. Que esas exhortaciones sean con amor y cariño. Que no sean exhortaciones que el hermano se ofenda. Que el hermano deje de venir a congregarse, como dice la palabra hoy mismo, lo está diciendo. No dejeos de congregaros, porque es necesario. Es necesario para que pueda exhortarse uno al otro. Con amor. El amor de Dios. Y Pedro nos termina diciendo, ya para concretar este sermón, en el capítulo el capítulo 1, versículo 22, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, 22. Y nos dice, habiendo purificado vuestra alma, ¿por qué? Mediante la obediencia a la verdad. Si ven, hermanos, la purificación de su alma es mediante simplemente La obediencia a la verdad. la obediencia. Nos está revelando Pedro. Él entendió eso. Él dice, dice, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos, oiga cómo termina este sermón, hermanos, y por eso es que me tocó y perdón. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, hermanos. Eso es lo que Dios nos dice esta mañana. Eso es lo que Dios ha traído para nosotros esta mañana. Y créanme que anoche que preparaba este sermón, yo bendecí a Dios. Y sigo bendiciendo a Dios. Y bendeciré a Dios hasta el día que esté en esta tierra. Porque lo que Dios nos ha revelado este día de hoy, hermanos, para mí no tiene precio. Yo siempre digo, Señor, gracias infinitamente de antemano por lo que tú me has mandado a llevar a los hermanos. Yo les pido que continuemos orando, continuemos preocupándonos unos por otros. Continuemos que el problema de uno sea el del otro, de estar unánimes, hermanos, porque el tiempo se está terminando. Yo en mi corazón siento que el tiempo ya nos queda mucho. Y sí me alegraría ver a Cristo Jesús venir. Pero mi corazón se entristece. Porque yo sé que hay muchas personas que todavía no hemos rendido completamente nuestra alma al Señor. Y yo pido y clamo a Dios. Y le digo, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de aquellos que conocemos la palabra. No dejes que el enemigo plante cizaña. No dejes que el enemigo quiera sacar a los hermanos de la iglesia. Ten misericordia de cada uno, para que podamos juntos esperar ese día, como dice la palabra, unánimes. Me gusta esa palabra, unánimes. Cuando los apóstoles fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos estaban unánimes. Significa había un mismo sentir. Hermanos, cuando en la iglesia hay diferentes sentires, no puede ser derramado ese Espíritu de Dios.
porque su sentir y el mío posiblemente no es el mismo. Ese espíritu que se derramó en los apóstoles en el día de Pentecostés era porque esa gente estaba unánime. Era porque esa gente estaba en un mismo sentir con Cristo Jesús. Qué lindo fuera que aunque seamos estos poquitos que estamos acá, nos mantengamos unánimes. Yo ruego a Dios para que Dios nos mantenga unánimes. Yo no clamo, me encantaría si ver la iglesia llena, pero yo prefiero tener gente poca a que estemos unánimes, a que estemos en un mismo sentir. Y gracias a Dios hasta ahora, con los pocos que estamos acá, yo siento eso, yo respiro eso, a mí me agrada eso. Yo no prefiero estar en una iglesia llena donde yo me sienta vacío, donde yo me sienta frío, donde yo no sienta la presencia del Señor. Y eso es lo que hoy en día está. Las iglesias llenas porque hay este movimiento de cristianismo, de socialidad, de socializarse, pero no de algo genuino de buscar de Dios. Yo a veces yo me acuerdo cuando yo asistía hasta la misma iglesia adventista americana. Yo entraba y yo salía y yo no sentía nada. Yo no sentía nada. Yo vengo a esta iglesita aquí con 3, 4 personas y yo siento mucho. ¿No ven cómo estoy? ¿Por qué? Porque siento algo. Siento algo. Entonces, esa es la diferencia. ¿Para qué yo voy a estar en un sitio lleno donde yo voy a salir vacío nuevamente? Y esa es la cosa que nosotros, hermanos, como hijos e hijas de Dios, tenemos que acudir al llamado, no de David, no de César, no de Andrés, al llamado de la palabra del Señor. Yo les ruego que mantengamos firmes esa perseverancia con Dios, porque es lo único que nos va a llevar a obtener ese galardón que la palabra nos está diciendo ahora mismo. Mediante la obediencia y la perseverancia, dice la palabra, y el que perseverare hasta el fin. Yo con esa lectura, yo me quedo con esa lectura. Pero ten esa paciencia que el Hijo de Dios se sentó a la diestra del Padre a esperar. Hermano, qué lindo cuando usted entendió esa palabra de Dios. Esperar a que Dios pusiera a todos los enemigos de Cristo Jesús por estrado de sus pies. Que mi buen Dios me lo bendiga y nuevamente discúlpeme que hoy sí no pude retenerme. Desde que empezó el himno, Sublime Gracia, me tocó el corazón y yo sentí algo que yo me fui para el barco en la bodega me imaginé un barco. Y me fui a la bodega y me sentí como un esclavo. ¿Qué es lo que se trata la lección? Que a esa gente fue que Dios vino a liberar, hermanos. Por esa gente fue que Cristo Jesús vino. Y sentí esa presencia que me fui hasta ese momento. Y por eso les pregunté acerca del escritor y todo esto, de este himno muy precioso. Que yo digo, hay un americano que se llama Winfield Phipps, que es adventista. Tiene una voz preciosa ese hombre. Él es de unas islas. Y él entonó esa alabanza, Sublime Gracia. Y él lo hizo con aquel corazón, como imaginándose a un esclavo entonando esa canción, hermanos. Es impresionante. Si no lo han visto, yo les pido que busquen en YouTube. Él se llama Winfield Phipps, se llama él. Cantó esa alabanza, pero hermano, y usted ve ese auditorio lleno. Ahí hay blancos, chinos, morenos, hispanos y todo el mundo agarrado, alabando a Dios al mismo tiempo, en esa unanimidad mediante esa alabanza. Y yo digo, qué impresionante. Por eso, hermano, yo les ruego, miren, el secreto grande de la palabra de Dios no es intelecto.
no es sabiduría humana. El secreto grande de la palabra de Dios que nosotros encontramos, que para que usted sea exaltado, usted tiene que ser humillado. Pero si usted no es humillado, usted no puede ser exaltado. Porque en esa humillación ocurre algo genuino. Ocurre una transformación en su corazón, en su mente y en su corazón. Ya usted es lavado por la sangre de Cristo Jesús. Y usted es purificado. Su vida empieza a ser transformada y purificada por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que a mí me toca en gran manera. Y gracias a Dios por esa alabanza. Porque entiendo muchas cosas. Que la grandeza surge de la humildad. Jesús fue exaltado porque Jesús fue humillado al extremo máximo que ninguno de nosotros hemos sido ni llegaremos nunca a ser humillados. Es impresionante cuando usted se pone en el posición de Jesús y trata de razonar con esa mente chiquita que nosotros tenemos, y usted empieza a decir cómo Jesús tuvo que sentir, hasta qué nivel, por ese amor que tiene por todos nosotros. Yo bendigo al Señor todos los días de mi vida y le estoy grato por ese sacrificio que me ha dado la redención de mis fallas. Y le pido a Dios que me ayude en el día a día a no dejar de desatender lo que esta lectura nos dijo. Tratemos de estar unánimes siempre. Aunque sea en el día sábado, venga a la iglesia. No se quede en casa. Porque usted va a recibir de estas lecturas la bendición más grande de nuestras vidas. De esa forma es que Dios quiere que nosotros crezcamos. Porque al estar unánimes, nos confortamos uno al otro. Nos exhortamos uno al otro. Y crecemos juntos para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Que mi buen Dios me lo bendiga. Vamos.